Siempre. Bueno, yo no soy la que le empieza a hablar de fútbol siempre, pero imagino que está exultante con el resultado de River esta semana, ¿o no? Sí, estamos y también con el éxito de los primos también, eso nos avisó un buen año para que ¿sí? no podamos competir, sí. De la cara de Marcelo. No me cree Marcelo, pero No, pero está bien. Bueno, está el doctor Pablo Gleize también del otro lado. ¿Cómo le va? Bienvenido. Bueno, mientras lo contactamos, hay una noticia que tiene que ver con... Ahí lo vemos, pero no sé si nos escucha. Ah, sí, falta que el audio, simplemente. Bueno, hay una noticia, ustedes vieron los juicios que está enfrentando el presidente, ¿no? Uno que se cerró, que fue el de la fiesta de Olivos, Sí. donde se llegó a un acuerdo muy cuestionado también, en donde él ofreció una suma de dinero y bueno, y finalmente creo que se archivó la causa. Y otro que es el que tiene contra Patricia Bullrich. Ustedes saben, Bullrich cuestionó el tema de las vacunas. Sí, habló de soborno, de un pedido de soborno por parte del Estado argentino al laboratorio Pfizer. Bueno, y en este caso, Delbón, el abogado Dalbón, le prestó al presidente 3 millones de pesos para la tasa de justicia. Y bueno, y ahí empezamos a decir, bueno, ¿qué son esto de las tasas de justicia? O sea, tan caras son. ¿Para dónde va el dinero de una tasa de justicia? ¿Qué pasa si uno no tiene plata para pagar una tasa de justicia? Así que bueno, los invitamos y ellos propusieron poder hablar de esto, que justamente por ahí no lo tenemos tan en cuenta, pero debe ser un costo, 3 millones de pesos para una tasa de justicia. ¿Por qué es esto? ¿Cómo lo entendemos? Bueno, creo que se plantea la cuestión por la coincidencia, ¿no?, entre el monto de 3 millones la tasa de justicia y 3 millones los que paga el presidente y Fabiola por esa penalidad de la fiesta de Olivos, ¿no? Sí. En primer lugar, sobre este último tema, lo que hay que aclarar es que hoy, en general, en los códigos procesales penales, los delitos no tan graves o con penas mínimas pueden tener estas salidas, digamos, en lugar de hacer un juicio que lleva mucho tiempo, dinero, costo, etcétera, se puede pactar una reparación del daño o se puede pactar lo que se llama una probation, algún tipo de conducta colaborativa, de participación en acciones de bien común y demás. Bueno, acá se decidió pagar 3 millones de pesos y se asocia con el otro tema que bien señalás, que es el de los 3 millones de pesos, que es el 3% de los 100 millones de pesos que demanda el presidente a Patricia Bullrich en una causa por calumnias e injuria que, como bien señalaba Marcelo, refieren a los dichos de Bullrich respecto de un supuesto soborno, una coima al laboratorio Pfizer. Pero a ver, ¿no? Yo no estoy entendiendo. A ver, Alberto Fernández la demanda a Patricia Bullrich. Perfecto. Hasta ahí estamos. ¿Por 100 millones de pesos? Exacto. Si él es el que demanda, digamos, él es el que se sintió afectado, ¿por qué tiene que pagar 3 millones de pesos? ¿Por qué hago esta pregunta? Entonces, si uno no tiene plata y se siente afectado por algo y no tiene para cubrir ese porcentaje de tasa de justicia, ¿no puede demandar? Bien, la tasa de justicia en principio es uno de los componentes de los costos y costas que hablamos siempre, ¿no? Es decir, los gastos que hay en un juicio y los honorarios. La tasa de justicia es uno de los gastos. Hay diversas tasas. Hay una tasa que se paga fija, que solamente por acceder a justicia uno tiene que pagar una determinada suma de dinero. Esto cambia en Chaco, en Corrientes, a nivel nacional, en cada provincia. Y esta tasa de la que estamos hablando es una tasa proporcional de justicia, que en el caso de Nación alcanza al 3%. Si yo demando 100 pesos, pago 3 pesos. Si demando 100 millones, pago 3 millones. ¿Y eso es así siempre, sea el juicio que sea? Siempre que la causa tenga un contenido económico, se va a pagar una proporción. Ahora, si yo demando, no sé, un divorcio, por ejemplo, que no tiene un contenido económico, se paga una tasa fija. La cuestión es, ¿hay maneras de zafar? Sí, hay maneras por las cuales no zafar. Pablo creo que lo puede explicar clarito también. Pablo, ¿no? ¿Cómo estamos? No sé si está muteado tu micrófono hablando, o algo, porque vemos que se mueve, pero no... ¿Me escuchan? Ahora sí. No sé, Pablo, ¿cómo estás? Bienvenido. Si escuchaste lo que planteó el doctor González de decir que cómo se puede zafar de pagar esas tasas de justicia, si hay maneras. Y lo que pasa es que hay un sistema que está previsto que es justamente el beneficio de litigar sin gastos. Igual para mí el beneficio de litigar sin gastos, y lo hemos hablado con el doctor González un millón de veces, me parece a mí que no
no está cumpliendo hoy en día la función que realmente, o para la cual se lo creó. El beneficio de litigar sin gasto, para que la gente entienda rápidamente, es un juicio aparte que se hace, en el cual lo que se busca es saber si esa persona tiene los medios económicos para afrontar el juicio. ¿Cómo se hace esto? Pidiendo informes a los diferentes organismos que tienen la información de las personas sobre cuál es su comportamiento económico. Pero ¿por qué digo que hoy me parece que está retrasado, en desuso o de modé? Porque me parece que en ese juicio lo que uno tiene que hacer es empezar a pedir informes. Hoy los costos de los informes para ese juicio serían 0, pero no todos los organismos, por lo menos acá en Chaco, no todos los organismos toman la orden de no cobrar. Hay muchos organismos que por lo menos cuando va la persona a diligenciar eso, que le dice, no, esto tiene un costo. No, pero me mandó el abogado, o va un abogado y le dice, no, pero esto es beneficio de litigar sin gasto. Igual cobramos. Por ejemplo, ¿qué sería? ¿Un informe de qué? ¿Un caso concreto? Registro de la propiedad inmueble, registro de la propiedad automotor, informe a la Municipalidad en Industria y Comercio, informe a Tesorería de la provincia, si percibe algún sueldo o algo de la provincia. O sea, todos esos informes tienen un costo, o sea, uno va y tiene que pagar un sellado, una cosa así. La ley establece que no tienen que tener costos para lo que es el trámite del beneficio de litigar sin gasto. Pero eso en la práctica no es así. Claro. Y aparte, sumémosle todo el costo que es llevar adelante un juicio. Otro juicio más aparte del que ya estamos haciendo. Entonces me parece a mí que hay que analizar, hay que rever y habría que buscar un sistema diferente. Hoy con todo lo informatizado que está la provincia, ¿cómo no vamos a tener una forma más fácil de averiguar si la persona cuenta o no con recursos económicos? Y ahora el segundo tema es este. Por ejemplo, usted, Cristina, ¿sí? Sí. Usted no cuadraría en principio para un beneficio de litigar sin gasto. Tiene una remuneración. Pero si usted tiene que hacer un juicio por una reparación de daños de 15 millones de pesos, sí, ¿tendría para pagar el 2%? No, y eso es lo que le estaba planteando a raíz, si bien el caso del presidente tiene otras aristas, pero de todas maneras estamos hablando de sumas muy importantes de dinero, y mi pregunta iba al principio a decir, si yo no tengo, o sea, yo soy la persona afectada, a ver, cualquier caso, imaginemos una cuestión más común, ¿no? Este caso del presidente por difamación, sino un accidente. O sea, y yo quiero reclamar, y el accidente fue tan grave que me generó a mí un perjuicio terrible. Y el monto que reclamo es importante, porque el daño es importante, pero si yo no tengo la plata para pagar esa tasa proporcional de justicia, no puedo reclamar, y es como que pareciera como una limitante para acceder a la justicia en algunos casos esto de las tasas, ¿o no? Exacto, se plantea, doctor, adelante, se plantea que en los hechos puede operar como una limitante, por eso la manera es una tasa, digamos, es porque uno está usufructuando un determinado servicio, en este caso el servicio de justicia, por eso es que el beneficio de litigar sin gasto es una excepción a eso. Lo que plantea Pablo, que en la práctica es así, que a su vez tramitar la excepción para no tener que pagar es bastante costoso. Ahí aparecen distintas soluciones, sabemos esto cambia por provincias. En Corrientes, por ejemplo, se reguló la categoría del sujeto en situación de vulnerabilidad. Si yo presento una persona que por situación de género, de raza, socioeconómica, además está en una situación de vulnerabilidad, hoy el nuevo Código Procesal Civil le exime de costos, digamos, automáticamente. Después hay algunas normas en las leyes de fondo, por ejemplo, los consumidores cuando van a hacer un reclamo judicial están exentos por ley de algunas de estas tasas, por ejemplo. Ahora, ¿cuál es la otra manera de salvar? Y acá es lo que viene también la noticia acerca del presidente. Se publicó en los medios por ahí que el abogado del presidente le iba a prestar los 3 millones para pagar la tasa de justicia. Otra manera de salvar esto no es que el abogado te preste, en realidad lo que sucede es que generalmente se hace lo que nosotros llamamos un pacto de quota litis, es decir, un pacto de acuerdo al resultado del juicio, donde el estudio jurídico puede asumir los costos
que implica hacer el juicio, obviamente que esto lo pueden hacer algunos estudios, no todos, o en algunos juicios, no en todos. Aparentemente al colega Gregorio Dalbón le va bien porque puede hacer esto. Claro, le presta al presidente plata. Entonces hace un acuerdo en virtud del cual, una vez que cobre el juicio, el abogado va a recuperar sus gastos y va a cobrar los honorarios. ¿Se entiende? Sí, se entiende. De esa manera se puede acceder al proceso sin la necesidad de hacer este trámite tan tedioso que es el beneficio de litigar sin gastos. De las demandas más comunes que se tienen, porque uno llegar a una demanda por 100 millones de pesos es como que debe ser los menos que hay, no sé cuántas habrá. Pero, por ejemplo, un juicio de divorcio, ¿cuánto cuesta? ¿Cuánto es la tasa que se paga? De nuevo, varía por provincia. En Corrientes se pagarán aproximadamente, entre lo que aportamos los abogados al colegio, al IOSAP, más las tasas, se pagarán unos 3.000 pesos. 3.000 pesos un divorcio en tasa. Sí. A ver, ¿y en Chaco son más o menos los mismos números? Más o menos lo mismo. Se paga más o menos lo mismo en tasa, siempre y cuando no haya ningún bien que pueda determinar algún tipo de monto. Una sucesión, porque muchas veces el tema con la sucesión es un gran tema y lo que se dice es muy caro iniciar la sucesión porque se toma el precio de las propiedades que están, del patrimonio, entonces la gente por ahí arrastra estos problemas de sucesiones que no se hacen y el argumento siempre es que es muy caro. ¿Es así? ¿Son caras las sucesiones, Pablo? La verdad que depende de cuáles son los bienes que tiene la persona, pero normalmente lo que se hace es estimar por un valor fiscal. El valor fiscal, la persona lo puede tomar, por lo menos acá en Chaco o en Resistencia, en el impuesto inmobiliario, salta el precio o la evaluación que tiene el bien. Después tenemos, obviamente, si tuviera algún vehículo, ahí ya va a entrar ATP y va a establecer el valor del vehículo. ¿Son caras las sucesiones? En Corrientes tenemos una situación parecida. El tema es qué pasa si en la sucesión, lo que sucede muchas veces, se vende un bien de la sucesión. Entonces ya se vende no al valor fiscal, que siempre es muy bajo, sino un valor real, un valor de venta, de mercado, digamos. En ese caso, claro, toma otra proporción porque en un juicio sucesorio, además de los costos básicos tradicionales que siempre hay, se suma en Corrientes el 1,5% más de impuesto a los juicios sucesorios. Por eso entonces, se dice que es carbono. Imaginemos una casa. ¿Cuánto puede costar una casa? Ninguna casa vale menos de 2-3 millones hoy. Entonces estás hablando de 45, 30.000, 45.000 pesos. Que bueno, al haber una operación se descuenta de los precios. Pasa que si interviene un inmobiliario, tenés un 3%, tenés los gastos de escribanía, tenés el impuesto que se paga a la FIP por la transferencia de un bien inmueble. Entonces terminás cargando tenés obviamente los honorarios de los abogados, terminás cargando con una parte importante del valor del bien que va a costos y costas, ¿no? ¿Y quién paga las tasas? De nuevo, se puede pactar de que lo paguen los abogados. No, pero el que pierde, porque después uno dice, cuando pierde, el que pierde tiene que pagar todo el juicio. Claro, cuando surge la condena, generalmente se condena más los costos y las costas, ¿no? Se suele diferenciar como... ¿Y allí también es proporcional, doctor? Proporcional, costos y costas, ¿es proporcional? Claro, generalmente se hace proporcional al éxito que uno obtiene. ¿Qué quiere decir esto? Que si uno demanda 100 pesos y los gana, la otra parte que resultó perdedora va a tener que pagar el 100% de los costos y las costas, los honorarios y los gastos. Como bien decía ahí, cuando yo inicio la demanda ya tengo que pagar los gastos, bueno, voy a hacer una planilla para que me devuelvan esa suma. Ahora, si en el juicio yo demando 100 pesos y el juzgado resuelve que solamente tengo derecho a cobrar 50, es probable que distribuya esas cargas, que diga, por 50 pesos paga el que inició el juicio y lo ganó, pero por los otros 50 que lo perdió, no los paga. ¿Y este dinero para quién va? Todo lo que sea tasa de justicia va al Poder Judicial. Y bueno, tiene que ver con ¿Esos son parte de sus recursos propios, serían? Exactamente. Forman parte de los recursos del Poder Judicial. Después hay otros ingresos que son multas
o distintas penalidades que, por ejemplo, van a la biblioteca del Poder Judicial y que tienen un destino específico, ¿no? Pablo, planteas el tema que habría que revisar, el tema de la litigación sin gasto, es decir, hoy con todo lo informatizado que está, sería bastante más fácil poder saber si una persona está en condiciones de acceder a este beneficio sin necesidad de hacerlo recorrer 1000 oficinas, pidiendo 1000 informes, pagando por esos informes. ¿El tema de las tasas en general, además de esto, requeriría otra revisión para vos? Sí, para mí sí. Por ejemplo, en uno de los ejemplos que está dando el doctor González recién en cuanto a qué otra situación se puede contemplar como gratuita, también está la del trabajador. La ley establece que el trabajador no tiene que tener ningún costo al reclamar por alguna situación generada por la relación laboral. Por ejemplo, hacer un poder es gratuito. ¿Sí? Eso lo sabemos todos, creo que todos los que están en la mesa y mucha gente de la que está mirando debe saber que para un trabajador el poder se hace gratuitamente. Nosotros hemos tenido una situación que hemos hablado con el doctor González y hemos reclamado que en el interior, por ejemplo, una persona quería hacer un poder y acá se estableció un sistema que es bastante bueno, pero tiene obviamente por ahí sus falencias. ¿Cuál es? Que uno le pasa los datos a la mesa informatizada donde se hacen los poderes y le pasa el número de teléfono de la persona que quiere hacer el poder. La mesa informatizada lo llama, corrobora los datos, corrobora que sean los abogados que él quiere darle el poder y le hace el poder y después envía WhatsApp al trabajador y al abogado, le envían el poder. Hasta ahí parecería que es excelente el sistema y que no hay ningún problema, pero lamentablemente la ley quien la aplican las personas y a veces las personas tienen criterios diferentes y eso por ahí retrasa. En el interior nos pasó que había una persona que, humilde, un trabajador que hacía postes y quería hacer un poder para reclamar una situación laboral, pero no tenía un celular que tenga WhatsApp, sino que tienen los celulares los más viejos, claro, más antiguos, y entonces no podíamos hacer el poder. ¿Cuál era nuestro recurso? Ir hasta el juzgado de paz de esa localidad. En el juzgado de paz le dicen que no tienen problema en hacer el poder, pero tiene que pagar una tasa estampilla de ATP, de lo que sería tributaria provincial acá, Administración Tributaria Provincial. Esta situación que nos pone en una situación de decir, pero ¿no es gratis hacer el poder? Claro. Es gratis, pero si no tenés un teléfono, si no tenés un teléfono que te lo permita, ya tenés que pagar. Claro, son como contrasentidos en lo que es el... Entonces, ahí sí. te digo, ¿cómo se soluciona? Se soluciona que el doctor González y yo estuvimos haciendo reclamos para que entienda el titular del juzgado de paz que le preste el teléfono fijo y que ella certifique o que tiene la autoridad para certificar los datos de esa persona. Imagínate qué fácil que es cuando una persona abre la cabeza y tiene ganas realmente de aplicar la ley como corresponde. Sí. Pablo, gracias. No, de nada. Doctor González, son situaciones insólitas, parece. No son insólitas, son de la vida real. Lo que pasa es que generalmente se las ve como un obstáculo y uno se queda paralizado. Lo que tenemos que hacer es remover los obstáculos, encontrarle la vuelta. Pablo no lo contó, pero incluso nosotros hemos formulado una queja a través del Colegio de Abogados del Consejo de Abogados Sin Resistencia para que se revea esta situación y generó todo un pronunciamiento respecto de cómo proceder en estos casos, digamos, ¿no? Otro caso muy dificultoso es, te otorgamos el beneficio de litigar sin gastos o el trabajador no paga gastos en un juicio. Pero sí hay que hacer una pericia. ¿Quién la paga? ¿Quién paga la pericia? Porque obviamente tiene un costo y el perito también tiene que cobrar. No todas las jurisdicciones Corrientes tenemos bastante respuesta en ese sentido a través del servicio médico forense, el servicio social forense, pero por ejemplo en Chaco es bastante más difícil y si no tenés dinero para pagar la pericia, esa prueba no se hace. Entonces en un juicio es una cuestión de prueba. Si yo no puedo hacer una prueba no voy a tener una sentencia favorable, termina siendo un obstáculo de acceso a justicia, digamos, ¿no? Doctor González, gracias por venir. A ustedes como siempre, muy buen fin de semana. Igualmente, son parte del estudio legal.
Transmite LT7, Radio Provincia de Corrientes, AM 900 kHz.